Bueno, seguimos con el tercer problema de aplicaciones de las funciones cuadráticas para otro caso de tiros de proyectiles. Fíjense que en este problema nos plantean una situación de un partido de fútbol en donde el objeto que se arroja es una pelota. Entonces, marcar primero que, según la situación que nos describe, la pelota, el movimiento que realiza la pelota ya no es un movimiento rectilíneo, es decir, no es sobre una línea recta. Nos dicen, en un partido de fútbol, Gaspar patea un tiro al arco. La pelota describe una parábola de tiro de 2 metros de altura máxima y cae a 10 metros de donde está Gaspar. Al tocar el suelo, rebota y describe una nueva parábola cuyo alcance es el 40% del de la primera parábola y cuya altura máxima es la mitad de aquella. En el preciso momento de empezar el tercer pique, el arquero la ataja. Considerar la pelota como un punto y hacer un bosquejo a mano alzada de su trayectoria a partir del momento en que Gaspar la patea hasta el momento en que el arquero la ataja. Entonces, primero vamos a aclarar algo. En este caso, la pelota describe dos arcos de parábola, la trayectoria de la pelota, el recorrido de la pelota es dos arcos de parábola. Y es necesario aclarar, que después lo van a profundizar en física, que cuando hablamos de tiros parabólicos tenemos dos características de ese tiro parabólico. La altura máxima, ¿sí?, que alcanza el objeto desde el nivel del piso respecto al piso y el alcance del tiro, es decir, qué desplazamiento horizontal se produjo, que en este caso nos dice, describe una parábola cuyo alcance, ¿sí?, el alcance, por eso acá está este concepto del alcance, hay que recordar para quienes no lo vieron o para quienes lo vieron recordar y si no aclararlo acá que el alcance de un tiro es la separación horizontal desde donde se dispara hasta donde cae, qué separación horizontal hay. Esas son las dos características del tiro parabólico. Entonces, patea la pelota, Gaspar, la pelota describe sucesivamente dos arcos de parábola. El primer arco, primero de que la pelota, obviamente que la patea desde el piso, entonces parte de altura cero la pelota. Describe un arco de parábola llegando al punto más alto, la parábola está a 2 metros de altura. Cuando cae, está a 10 metros de donde está Gaspar. Cae a 10 metros de donde está Gaspar. Ese es el alcance del primer rebote, 10 metros, que es lo que está acá. Cae a 10 metros donde está Gaspar. Toca el suelo, rebota y vuelve a salir, a aumentar su altura, describiendo otro arco de parábola. Ese nuevo arco de parábola tiene un alcance que es del 40% de la primera. Si la primera tuvo un alcance de 10 metros, el segundo, a partir del rebote, tiene un alcance de 40% de 10 metros, son 4 metros. Entonces, el segundo está el parte de Gaspar. Toca el suelo a los 10 metros de Gaspar y vuelve a tocar el suelo a los 14 metros de Gaspar. Y en la segunda arco de parábola, la altura máxima es la mitad que la primera. Si la primera fue 2 metros, la altura máxima del segundo después del pique es de 1 metro. Entonces ahí nos podemos hacer la idea de la trayectoria de la pelota que está esquematizado en este bosquejo. La pelota parte del piso, llega hasta 2 metros de altura, toca el piso que está separado 10 metros del punto inicial, rebota, otro arco de parábola hasta la altura máxima de 1 metro, vuelve a tocar, cae y vuelve a tocar el piso a 4 metros del primer pique. Entonces, primero entender la situación concreta, el fenómeno que vamos a estudiar. Ahora, desde que
patea Gaspar la pelota hasta que la ataje el arquero, ese fenómeno puede ser visto desde distintos puntos de vista. En particular, si vuelven a leer el problema, no nos habla de tiempo en esta situación. No nos habla de tiempo. Sería otra mirada de la misma situación. Ese tipo de mirada la vamos a abordar sobre el final de Matemática 1 y la vamos a retomar en Matemática 2. Pero quiero remarcarlo porque podría estudiarse el fenómeno tomando como variable independiente tiempo, es decir, para cada instante de tiempo la pelota se encuentra en tal lugar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No es la situación que nos proponen hacer acá. Es estudiar este fenómeno, el mismo fenómeno, pero donde se vinculan para una determinada separación horizontal a qué altura está, que es lo que nos proponen acá. Entonces nos dice, considerar la pelota como un punto, realizar el bosquejo de la trayectoria desde que Gaspar patea la pelota hasta el momento que ataja el arquero. Discutir si la trayectoria admite ser modelizada por una función de una variable, indicando claramente cuál es la relación de dependencia, cuáles son las variables que representan su carácter y tipo de función. A partir de este análisis, indicar qué relación existe en este caso entre la trayectoria del móvil, de la pelota, y el gráfico de la función que la modeliza. ¿Por qué toda esta situación? Justamente por lo que aclaraba recién. El mismo fenómeno puede ser estudiado o abordado desde distintas perspectivas. En nuestro caso nos pregunta, fíjense si lo tomamos de la manera más abierta, discutir si la trayectoria admite ser modelizada por una función de una variable. La trayectoria es la curva, recuperemos del video anterior, la trayectoria es la curva que va recorriendo o describiendo, en este caso, la pelota. Esa curva la trayectoria son dos arcos de parábola, son curvas planas. Esas curvas planas, por ser curvas planas, podemos introducir para describirla un sistema de referencia en el plano y entonces a cada punto de esas parábolas les asignamos un par de coordenadas. Entonces, en este caso, la trayectoria sí puede ser modelizada por una función de una variable. Ahora, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál la variable independiente? Insisto que si a alguien se le ocurre otra mirada, posiblemente sea válida, pero no es la que estamos abordando a esta altura porque todavía no tenemos las herramientas. Entonces, sí hay una relación entre variables. Las variables son lo que vamos a llamar si introducimos un sistema de referencia, podemos a cada punto de esta parábola asignarle una abscisa y una ordenada. Hay una relación entre la abscisa y la ordenada de los puntos de la parábola. Hay una relación. ¿Cuál les parece que si las dos, abscisa y ordenada, son las variables? La abscisa va a representar la variable independiente y la ordenada la variable dependiente y ahí se establece la función y no al revés. ¿Por qué no al revés? Porque en este caso, para cada abscisa, que la vamos a poner en el eje horizontal, las abscisas, para cada abscisa, ¿cuántas alturas hay posibles? Una. En cambio, para dada una altura, ¿cuántas abscisas hay posibles? Dos. Por eso, las magnitudes son abscisa y ordenada,
pero no en cualquier orden. La abscisa, la variable independiente, la ordenada, la variable dependiente. Eso es lo que pide aclarar acá. Si puede ser modelizada la trayectoria por una función de una variable, sí. ¿Qué tipo de función? Y tenemos que recuperar en qué tipo de función la abscisa y la ordenada van a generar como gráfica una curva que nos dice dato que es una parábola y es una función cuadrativa. Entonces, ¿qué tipo de función? Función cuadrativa. Las variables dependiente e independiente son las que dijimos recién. La abscisa, que va a ser el desplazamiento el desplazamiento horizontal, y la ordenada, el desplazamiento vertical. Eso sería aclararlo antes de arrancar con las cuentas e interpretarlo dentro de la situación. Bueno, en particular, como en este caso el movimiento del objeto es parabólico, hay una relación directa entre lo que es la gráfica de la función escalar que modeliza la trayectoria y la trayectoria. Es la misma curva. La trayectoria del móvil, de la pelota, es el arco de parábola. Y la gráfica de la función también es el arco de parábola. Se confluyen las dos cosas en el mismo objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder a cada punto de esta trayectoria asignarle un par de coordenadas, se introduce un sistema de referencias en el plano. Entonces, acá están las descripciones, todo lo que fuimos describiendo recién. Introducimos un sistema de referencia, a ver, que está acá abajo, si no es que me fui, acá está, que queda una vez que hemos introducido un sistema de referencia, ¿sí? Marcamos el eje, en nuestro caso, acuérdense que en Matemática 1 vamos a trabajar con sistemas de referencias cartesianos ortogonales, es decir, que los ejes forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Marcamos el origen, ¿sí? El 0, 0, una escala para cada uno de los ejes, en este caso las escalas no coinciden, la unidad miden diferente en un eje y en el otro. Marcamos a los ejes con el nombre de las variables, x en el horizontal y en el vertical. La punta de flecha, acuérdense que indica hacia dónde crecen la x y la y. Este es el gráfico más prolijo que el bosquejo, porque el bosquejo que era antes era para hacernos la idea. Bueno, acá ya está de manera más precisa graficada la trayectoria de la pelota. Parte del origen, ahí es patea Gaspar. La pelota sube hasta llegar al punto máximo de altura de 2 metros y cae a 10 metros de Gaspar. ¿Sí? Rebota, sube hasta, siguiendo una trayectoria parabólica, hasta 1 metro de altura y cae a 4 metros del pique. Esta sería la gráfica de la trayectoria y al mismo tiempo la gráfica de la función escalar que me vincula la abscisa y la ordenada de cada punto de la trayectoria. Ahora, aclarado eso de manera cualitativa, volvemos al todo el planteo cuantitativo, es decir, encontrar expresiones algebraicas para dar de manera precisa eso que describimos en palabras. Entonces, nos dicen, la trayectoria está formada por dos arcos de parábola. Luego puede ser modelizada por una función que ya sabemos ahora, función cuadrática. Los datos que tenemos son la altura de la pelota y el desplazamiento horizontal de la misma. La variable dependiente, el desplazamiento vertical, que lo vamos a llamar con la letra I, y la variable Y, y la variable independiente, el desplazamiento horizontal con la letra X. Entonces tenemos Y como función de X, y no al revés, por lo que dijimos antes. En este caso,
Para estos datos, la trayectoria de la pelota y el gráfico de la función coinciden. En este caso, recuerden que en el anterior la función era cuadrática y la trayectoria era rectilínea, subía y bajaba la pelota en una recta. Luego el dato que tenemos que hallar de la función es que la gráfica de la función son dos arcos de parábola, una a continuación de la otra. Como la gráfica está formada por dos arcos de parábola, vimos en las primeras clases que en ese caso vamos a estar frente a una función seccionalmente definida, definida de tramos, definida de apartes, bueno, todos los sinónimos que habíamos mencionado. Entonces, de esas secciones, esas seccionalmente definidas de intervalos, de a tramos o de aparte, lo que nos va a decir hasta dónde se describe una parte y hasta dónde arranca desde dónde arranca la segunda parte, tiene que ver con eso. Donde está Gaspar, donde dispara, que es el origen de referencia, hasta donde toca el suelo, ese primer intervalo va a servir para describir el primer arco de parábola. A partir de ahí entra en juego la segunda ley, el segundo tramo para el segundo arco de parábola. Entonces, recuperando todo lo que ya vimos en los dos videos anteriores, una vez que introducimos un sistema de referencia donde el eje X va a estar en el nivel del suelo y el eje Y un eje vertical perpendicular al anterior y el origen de coordenadas donde está, lo vamos a asignar donde está Gaspar y patea la pelota. La ley de la función completa f en x va a estar formada por dos expresiones. P de x, que tiene sentido cuando x, desde que la pelota es lanzada, pateada por Gaspar, que sería x igual a 0, hasta el valor de x donde impacta en el suelo, que en realidad ya sabemos. Esta x P1, P sub 1 sería 10, ¿sí? Que era el dato. El primer pique está a 10 metros de Gaspar. Segundo pique, desde el segundo pique hasta el arquero, que sería otra ley Q de x, desde x P sub 1 hasta x P sub 2. Acá va x, hay un errorcito acá, es x mayor o igual que x P sub 1 y menor o igual que x P sub 2. Y ahí termina porque llega al piso y la ataja el arquero. Entonces, primer parábola, tenemos de dato, desde donde las dos raíces tenemos de dato. ¿Por qué las dos raíces? Porque arranca desde el piso, el primer tramo, y llega hasta el piso. En el piso sería la altura 0, entonces serían las raíces de dato del primer tramo, recuperando las tres formas que vimos para dar la ley de una función cuadrática: polinomio desarrollado, polinomio factorizado y la forma canónica. ¿Cuál va a convenir? La forma factorizada. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de las raíces. x1 sería 0, la primera raíz, y x2, la segunda raíz, donde toca el piso. El primer pique de contra el piso es 10. Entonces conviene la forma factorizada, lo cual no quiere decir que las otras no se puedan trabajar. De hecho, la canónica también, ya con todo lo que discutimos en el problema anterior, se podría utilizar. Obviamente que como es un tiro, pica, sube y baja, va a ser la parábola con las ramas hacia abajo y hay que controlar que el coeficiente principal nos dé negativo. Entonces, para graficarla, acá entra la destreza que hayan logrado alcanzar ustedes este punto. Si tienen que ir o por un camino o por el otro, tienen que llegar a la misma gráfica. El dato es la altura máxima 2. Y esto, como las ramas van hacia abajo, el vértice, la ordenada del vértice es 2, ¿sí? La ordenada del vértice es 2. La abscisa del vértice ya discutimos, es el punto medio entre las dos raíces. Si las dos raíces son 0 y 10, el punto medio es 5. Entonces, tenemos
el vértice va a ser 5, 2. Las raíces van a ser 0 y 10. Y ahí, de manera análoga a lo que trabajamos en el problema anterior, primero reemplazamos en la forma factorizada que está escrita de manera genérica en este primer renglón, x sub 1, la primera raíz, 0, que es donde patea Gaspar. X sub 2, la segunda raíz, que es donde pica, 10. Y para hallar el coeficiente principal, ingresa el tercer dato que es el vértice. La abscisa, punto medio entre las dos raíces, acá va x1 y x2, 5. Acá corrijan que va x del vértice es igual x1 más x sub 2 sobre 2, que da 5. Y la ordenada del vértice, 2. Entonces, despejamos y recordamos que un punto pertenece a la gráfica de la función si la abscisa es elemento del dominio y la ordenada es la imagen de esa abscisa. Por eso acá decimos, si el vértice tiene coordenadas 5, 2, quiere decir que 5 pertenece al dominio y su imagen, la imagen de 5, es 2. Entonces, P en 5 es 2, nos queda A, reemplazamos la x por 5, 5 menos 0, 5 menos 10, ¿cuánto nos tiene que dar la imagen? 2. Y ahí despejamos, A nos da menos 2,25avos, que es coherente con que tiene que ser negativo, al menos da negativo, ese control lo pasa. Ya tenemos la ley para el primer tramo, ¿sí? P en x menos 0,08, coeficiente principal, x menos 0 es x, por eso acá podemos omitir el menos 0 y ponemos 0,08 menos 0,08 por x por paréntesis x menos 10. Esa es la ley del primer tramo. ¿En dónde se aplica la ley? Para x entre 0 incluido, 10 sin incluir. Arranca la segunda parábola. ¿Desde dónde? Desde 10, pero ahora 10 incluido. Planteamos las tres expresiones. ¿Con cuál nos quedamos? Nuevamente con la que tengan ganas de quedarse según los datos. ¿Cuál conviene? Y tenemos la raíz 10, porque arranca desde el suelo. Vuelve a alcanzar el suelo, que sería la segunda raíz, en 14, era el dato. Entonces tenemos las dos raíces. Y conviene nuevamente la factorizada. Como es parábola con las ramas hacia abajo, el coeficiente principal negativo. Entonces buscamos todo el mismo procedimiento que antes. El vértice, sino es el punto más alto de la parábola. Nos habían dicho que el punto más alto se alcanza con altura 1, por eso la ordenada del vértice es 1. ¿Cuál va a ser la abscisa del vértice? El punto medio entre las dos raíces. 10 y 14, la semisuma nos da 12. Entonces tenemos que acá nuevamente nos queda el vértice, la abscisa y la ordenada. Planteamos la forma factorizada genérica a q de x para el segundo tramo, a por x menos 1 por x menos 2. X sub 1 es 10, la primera raíz, x sub 2, 14. La semisuma de ellas, acá iría x sub 1 más x sub 2 sobre 2, 12. La abscisa del vértice. Y la ordenada del vértice, nos habían dicho que la altura máxima es 1. Con estos datos del vértice, mismo procedimiento, reemplazamos 12, la x la reemplazamos por 12 y la imagen de 12, 1. Y ahí nos despejamos el coeficiente principal para el segundo tramo, menos un cuarto negativo, tiene coherencia. Reemplazamos el coeficiente principal en la expresión genérica y nos queda q de x igual menos 0,25 por x menos 10 por x menos 14. ¿Y en qué intervalo se aplica esta ley? Cuando x va de 10 incluido a 14 incluido, que es cuando toca el suelo. Entonces, con esas dos leyes las juntamos en una expresión para dar la ley de la función seccionalmente definida. La altura y en función del desplazamiento horizontal, ¿qué ley tiene? Mientras que la x esté mayor o igual a 0 y menor que 10, la altura la determinamos
por menos 0,08x por x menos 10. Si x está en mayor o igual a 10 y menor o igual a 14, la altura, ¿con qué ley la determinamos? Menos 0,25 por x menos 10 por x menos 14. Y esta es todo, ¿no? Todo esto, la ley con su dominio respectivo, ¿sí? Es la función que describe la trayectoria de la pelota que está dada seccionalmente definida. La gráfica es la que habíamos visto antes, dominio de 0 a 14, la imagen de 0 a 2. El dominio, acuérdense que lo hallamos de una función escalar aplastando, proyectando la curva sobre el eje de las abscisas, de 0 a 14. Y el conjunto imagen aplastando, proyectando la gráfica sobre el eje de las ordenadas y nos queda el intervalo 0, 2. Una vez que tenemos la ley, las preguntas que siguen son de interpretación. Entonces nos decía, hallar la altura de la pelota para un desplazamiento horizontal de 11 metros. Es decir, cuando la pelota está a una distancia horizontal respecto al piso, en el piso, respecto a Gaspar, una distancia horizontal de 11 metros. ¿A qué altura se encuentra? Bueno, buscamos. Gráficamente vemos x igual a 11, para x igual a 11 va a haber la pelota va a estar a una altura determinada. ¿Qué ley vamos a usar para saber a qué altura está? Como el pique se dio a los 10 metros, si nos está diciendo a los 11 metros de desplazamiento horizontal, está en el segundo tramo de su trayectoria. Entonces vamos a usar la segunda ley para hallar la imagen. Entonces vamos con la segunda ley y reemplazamos en la segunda ley la x por 11. Entonces nos queda q, la y, usamos la segunda ley, q en 11, menos 0,25, 11 menos 10, 11 menos 14, 0,75 que nos tiene que dar positivo y menor que 1, porque estamos en la segunda parte del movimiento, ¿sí? En el segundo arco de parábola. Como la máxima altura era 1, el valor tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, cuando el desplazamiento horizontal es de 11 metros, la pelota está a 0,75 metros de altura. Y con eso cerraríamos ese ítem. ¿Qué pasa si nos hubieran preguntado para qué valor de desplazamiento horizontal la pelota está a una altura de 1,92 metros? Es decir, ahora nos da la altura, 1,92 metros. ¿Cuántos desplazamientos horizontales generan una altura de 1,92 metros? Vamos a la gráfica, fíjense acá. Si marcamos acá 1,92 metros, que es mayor que 1 y menor que 2. Claramente, como es mayor que 1, va a ser en el primer tramo del movimiento, en el primer arco de parábola. ¿Para cuántos posibles valores de x se alcanza una altura de 1,92 metros? ¿Y qué habría que hacer? Trazar una recta horizontal, o imaginarla al menos, en altura igual 1,92, va a generar dos puntos de cruce de la primer parábola y las abscisas de esos puntos nos van a dar las x para las cuales la altura de la pelota era 1,92. Llevado acá está 1,92, trazamos la horizontal, dos puntos de cruce, leemos sus abscisas. ¿Y cómo lo llevamos algebraicamente? Bueno, igualamos. Primero hay que hacer ese análisis, que vamos a estar en el primer tramo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a enfocarnos en el primer tramo? ¿Y cuál es la incógnita? Las X. ¿Qué nos dan de dato? Las imágenes, las IES. Entonces, igualamos la imagen del primer tramo. El primer tramo, ¿qué ley tenía? P de X igual menos 0,08
por x menos 10. Igualamos esa imagen a 1,92. ¿Pero por qué lo igualamos a la primera ley? Por lo que analizamos recién. 1,92 es mayor a 1, por lo tanto descartamos después del pic. Ahora, acá tenemos que despejar x, pero x está en dos términos. Acá, que está sola, y en el segundo, que está x menos 10. De esta expresión no es posible despejar la x, no hay forma. Entonces, ¿a qué acudimos? A hacer la distributiva, hacemos la distributiva, primero x por x menos x por 10, después hacemos distributivo el menos 0,8 y pasamos 1,2 al primer miembro. ¿Por qué? Porque para aplicar la resolvente tiene que ser una ecuación cuadrática estar igualada a 0. Entonces, una vez que tenemos la ecuación cuadrática que está igualada a 0, podemos aplicar la resolvente. Conviene tener ordenado el polinomio de manera de que podamos identificar fácilmente cuál es el coeficiente que acompaña a la potencia al cuadrado, que es menos 0,8, el coeficiente que acompaña a la potencia lineal de la variable, que es 0,8, y el término independiente menos 1,92. Una vez que identificamos claramente los roles de los coeficientes, aplicamos la resolvente. Para hallar los dos valores de x, tales que, para esos valores de x, la altura de la pelota es 1,92. Repasamos la resolvente. Va el opuesto del término del coeficiente lineal de x. Como el coeficiente 0,8, acá va menos 0,8. Más menos la raíz cuadrada. El coeficiente de la x al cuadrado. 0,8 al cuadrado, 0,64. Menos 4 por el coeficiente cuadrático por el término independiente. Menos con menos da más. Y con el menos de antes queda menos. Menos 4 por 0,8 por 1,92. Hacemos la resta, aplicamos la raíz y nos queda menos 0,8 más menos 0,16 dividido 2 por el coeficiente cuadrático. 2 por menos 0,08 dividido menos 0,16. De ahí salen los dos valores de las x. Uno tomando menos 0,8 más 0,16, el resultado dividido 0,16 negativo. Y la otra posibilidad es menos 0,8 menos 0,16 dividido menos 0,16, el otro valor. Antes de dar por cerrada la consigna, analizamos. ¿Tienen sentido estos dos valores 4 y 6? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el primer tramo el vértice tenía abscisa 5. Entonces, si el vértice es el punto más alto que está con abscisa 5 y ordenada 2, tiene sentido que un valor esté antes de 5 y otro valor después de 5. Y además, esos valores tienen que ser simétricos respecto al 5, porque era la propiedad de simetría de la parábola. El eje que pasa por el vértice es la recta que pasa por el vértice es eje de simetría. Entonces, a valores simétricos respecto al x del vértice, valores de x simétricos respecto al x del vértice, por ejemplo, 5 es el x del vértice. Valores simétricos serían 4 y 6. Otros valores simétricos, 3 y 7. Otros, 2 y 8. A ver si dice 2 y 8, otro 1 y 9, otro 0 y 10. De esos pares que fui nombrando tienen que tener la misma imagen por la propiedad de simetría, que es lo que dice acá. Entonces, para 4 y 6 en la X, la altura de la pelota alcanzada fue 1,92 metros respecto del suelo. Y con eso quedaría cerrada esta tercera actividad.